Buenas noches. Mientras pasa todo lo que pasa, mientras estamos como sociedad, digo, muy preocupados por lo que va a pasar mañana en el partido, ¿cuáles son los números hoy? Todo lo que nos está sucediendo en la provincia, en la ciudad, en la nación, ¿cómo repercute en los números, en este posible armado para el año que viene? Después de los auspicios, los invito a que se lo preguntemos al licenciado Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y Asociados. Refrescantes, sorprendentes, únicos, inspirados en vos. Yogures Manfrey. Eso que te gusta es Manfrey. Prometimos y cumplimos. Las 210 unidades 0 kilómetros ya están circulando en Córdoba. La flota más moderna del país y la inversión más importante que ha hecho un municipio en toda la Argentina. Nosotros teníamos un compromiso que nos tomamos con los vecinos, invertir para que tengan una mejor calidad del servicio de transporte. Hoy les venimos a contar cuál es el método de la ultracavitación. Esta es una técnica reductora. La principal finalidad es eliminar los depósitos de grasa acumulados en el cuerpo. Reduce de 2 a 3 centímetros por aplicación. Te esperamos en XL Centro de Salud Estética, Avenida Rafael Núñez 3773. Nos estamos viendo. Gustavo, ¿qué pasa? Esta vez vamos a hacer al revés del método científico. No vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a ir de lo particular a lo general. ¿Qué está pasando en el municipio de Córdoba? ¿Qué está pasando con esta visita Yarlora-Macri? ¿Qué percepción tenés vos como analista de todo esto? Porque bueno, hasta hay un medio de Córdoba que hasta tiró la posibilidad de Macri-Schiaretti en una candidatura presidencial. Bueno, no, son los aprestos del cotillón electoral. No hay que tomarlo ni darle más importancia que esa, ¿no? La verdad es que lo que uno puede ver del escenario político electoral de la provincia y de la ciudad de Córdoba es que ya tiene más o menos algún tipo de definición. Resta ver, por ejemplo, en el caso de la ciudad, quién va a ser el candidato de Hacemos por Córdoba. Desde un humilde punto de vista, Daniel Pacerini es quien cuenta con, quizás en términos de opinión pública, con mayor ventaja. Es el compañero de fórmula, digamos, de Martín Yarlora y es el que podría, de alguna manera, aprovechar eventualmente la palabra continuidad, ¿no? Tendría mucha lógica. Así como Yarlora se vende como la continuidad de Schiaretti a nivel provincial, Pacerini podría llegar a ser la continuidad de Yarlora en la ciudad. En el campamento opositor, digamos, de Juntos por el Cambio, allí están puestas todas las miradas. No hay ninguna acción que sea neutra, ni tampoco inocente. Creo que todo lo que están haciendo y todo lo que están buscando es tratar de consolidar la idea de que Juntos por el Cambio llegue de una manera peleados al escenario electoral, porque han comprobado los peronistas de Córdoba que en el pasado esa fórmula les ha dado un muy buen resultado. Habrá que ver si esto lo logran. Yo en principio debo decirte que
cuando uno ve la estrategia opositora en la provincia y en la ciudad, digo, más allá de los números, esta percepción de que ya tienen la elección ganada me parece que en principio es un error. En segundo, la idea de hacer campaña en Buenos Aires creo que es un segundo error. Y vos viste que posiblemente los escenarios victoriosos no se construyen con errores, sino con aciertos. Entonces, habrá que ver si de alguna manera, Juntos por el Cambio, con Macri, sin Macri, con Jue, con De Loredo, con todos los protagonistas que tienen, que son además muchos y muchas tribus, logran algo de coherencia, ¿no? Porque lo que la sociedad de Córdoba votó mayoritariamente en la elección de senador el año pasado, pues bien, esa conciliación que hubo, esa unidad, esa dualidad, digamos, de esa pareja juez de Loredo, bueno, hoy parece que no existe. Y eso, en términos de oferta electoral, puede ser absolutamente relevante en un electorado, Viviana, yo lo hemos hablado contigo en más de una ocasión, muy conservador y muy poco propenso al cambio. Ahora que decís un electorado muy conservador, muy poco propenso al cambio, ¿qué pasa hoy con la gestión de Schiaretti? Porque bueno, tenemos muchos frentes abiertos, tiene muchos frentes abiertos. ¿Eso no repercute hoy o mañana en una candidatura de Martín Yarlora? Títulos nomás, el tema del neonatal, el tema de Blas Correas, el tema de Oscar González, ahora el tema de los médicos. Es como que por primera vez vemos que en el dicho popular se le está escapando la tortuga por todos lados. A mí me hace acordar mucho la situación que hubo en el pasado, cuando fue la transición de Eduardo César Angelós a Ramón Mestre. Sí. La gestión de Angelós, la tercera, no fue lo que todo el mundo pensaba, y todo el mundo creía, digamos, que era la oportunidad del cambio. Ramón Mestre, de una manera muy inteligente en aquel momento, se posicionó como el cambio dentro de la continuidad, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo pudo ganar la elección de manera inobjetable. Entonces, tiendo a pesar que Córdoba puede darse una situación equivalente, sin desconocer los problemas que tiene la provincia, pero viendo que Yarlora quizás con la impronta de la gestión que está haciendo en la ciudad capital, puede darle, digamos, el piné como para aspirar a hacer ese cambio dentro de la continuidad, ¿no? Y habrá que ver si la oposición logra consolidarse en una idea de cambio, porque, fíjate, más allá de los egos, de las personalidades y de los datos, si la cuestión del cambio no logra instalarse acabadamente y debidamente, cuando llegue el momento electoral va a ser muy difícil que una sociedad conservadora cambie. Es así de simple. Tienen que ver las agendas provinciales, los temas provinciales, quizás también algo de lo nacional. Esta pelea nacional de Juntos por el Cambio, obviamente que repercute también en la provincia. Fíjate, sin irnos más lejos, la reacción de Juez frente a la reunión de Macri, como bien dijiste vos, con Yarlora, ¿no? Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta y formularlos en una estrategia. Lo que sí está claro, Viviana, déjame decírtelo con todas las letras. El panorama electoral no está tan complejo, va a ser una elección quizás más pareja que la que vimos hace 3 años atrás, cuando Schiaretti se impuso por una ventaja sumamente holgada. Hoy yo creo que el que pueda ser consagrado gobernador el año próximo no lo va a hacer por una diferencia mayor a los 10 puntos, es decir, que va a ser una elección bastante más pareja de lo que todo el mundo supone. Con respecto al nivel nacional, ¿sigue siendo Cristina la que tiene ese núcleo duro de alrededor de entre 27 y 29% de intención de voto que seguro la votaría? Sí, sigue siendo la dirigente, sin sorpresa. Hay que remar, ¿no? Para empezar a contar. ¿Cuántos millones de votos es más o menos? No, pero más allá de eso, déjame que te diga, hay que pensar a la política nacional desde la segunda vuelta. Y ahí, claro, más que lo que tienen, lo que hay que evaluar es el porcentaje de rechazo. Entonces, ahí cambia la configuración del análisis. ¿Por qué? Porque aquellos dirigentes, como por ejemplo Cristina, o por ejemplo Mauricio Macri, que tienen exceso de pasado y exceso de rechazo, un rechazo agravado, te diría que en una segunda vuelta no tienen ningún tipo de chance. Entonces, ¿para qué te vas a arriesgar
a que te pase lo que le pasó a Carlos Menem en el 2003. Claro. No tiene ningún sentido. Digo, nadie va a participar de una primera vuelta sabiendo que pierde la segunda. Por eso te diría, ni Cristina ni Macri, a mi modo de ver, van a ser candidatos. Creo que en el gobierno el único que puede aspirar a ser candidato si la inflación baja es Sergio Massa. Y del lado opositor, Milei es candidato por los libertarios y la única incógnita es si va a ser Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Hoy debo decirte que Horacio Rodríguez Larreta está mejor que Patricia Bullrich, pero bueno, falta todavía un tiempo para definir eso, ¿no? Sí, sí, falta tiempo. Ahora, ¿cómo ves desde el análisis que hacen ustedes el clima social? Porque lo que estuvimos hablando hasta ahora es un poco esta comidilla de círculo rojo, ¿no? Ahora el clima social con esta situación, con estos precios que más que justos parecen injustos, con la inflación, con productos que están comenzando a faltar para poder producir, con empresas como algunas automotrices que están cerrando algunos de sus turnos. ¿Cómo se ve el clima social? Digo, llega diciembre es muy particular para los argentinos. ¿Cómo se ve eso en los estudios que ustedes hacen? Mira, en principio, obviamente que la percepción es muy negativa respecto de la marcha del país, del funcionamiento de la economía. Se entiende además que la política no interpreta todavía las demandas de la sociedad. Sin ir más lejos, Vivi, se deberían poner de acuerdo en articular políticas antiinflacionarias. No conozco país en el mundo que haya salido de altos índices inflacionarios sin diálogo institucional. Y en la Argentina se juntó Melconian con Cristina y estalló un escándalo. Entonces, vamos por ese lado. La agenda de la sociedad no está siendo interpretada por la política. La antipolítica es mucho más objetiva en esto, explota muy bien los errores de la política tradicional. De hecho, la presencia de Milei en el escenario nacional obedece, digamos, a los errores de la política tradicional. De hecho, yo creo que es la política tradicional la que le termina haciendo la campaña a Milei. Hoy Milei, yo no puedo, ni ningún analista puede descartar que Milei termine protagonizando una eventual segunda vuelta el año próximo. Así de concreto. Entonces, habrá que ver los votos de Milei en segunda vuelta, por ejemplo, si le toca ser tercero, ¿para qué lado se van a direccionar? Si van a apoyar a un candidato de Juntos por el Cambio o bien se podrían llegar a abstener, ¿no? Entonces, hay todo un debate muy interesante hoy de posiciones, pero vuelvo a insistirte, tenemos que empezar a pensar en términos de segunda vuelta, porque si no, tendríamos una mirada muy parcial y muy unilateral. Gustavo, te traigo de nuevo a Córdoba. Todos estos frentes abiertos que tiene la gestión de Schiaretti, ¿lo está perjudicando en su imagen? ¿Ha bajado su nivel de imagen positiva que tenía o no le hacen mella? No le hacen mella, para sorpresa propia y seguramente de muchos opositores. Es como que Schiaretti está más allá de la crítica coyuntural, ¿no? De la crítica puntual. Ha logrado establecer como una especie de formato de posicionamiento político que va más allá del juzgamiento del día a día. Lo que sí está claro que cada día que pasa es un día menos de poder. Y el grado de incidencia que puede llegar a tener Schiaretti en trasladar su caudal electoral es prácticamente nulo o mínimo. Entonces, hay que decir las cosas como son. Creo que la posible continuidad o no del actual esquema provincial en el poder depende mucho más de lo que haga Yarlora como dirigente y qué tipo de estrategia plantee de ahora en más, porque a mí se me ocurre pensar que la pelea de los departamentos va a ser una de las claves. Por citarte, Capital y Río Cuarto, entre esos dos departamentos confluye prácticamente la mitad del padrón electoral de la provincia. Entonces, determinar allí la pelea y evaluar otros como por ejemplo Colón, San Justo, Punilla, ahí es como que se está perfilando el resultado electoral. Y no olvidar que cuando Córdoba cambia gobiernos, cambia casi la totalidad de identidad política de los departamentos. Entonces es motivo de estudio, es motivo de análisis, hay que empezar a recopilar datos porque claramente si la tendencia empieza a mostrar que los departamentos cambian de color, pues bien, habrá que esperar un cambio en el provincial. Sí debo decirte que a esta altura del partido, la idea del cambio no es una idea por la cual
una mayoría de cordobeses está dispuesto a votar. Es decir, no hay Sí. una potencialidad del cambio a corto o mediano plazo. Eso lo debería Sí, sí. trabajar la oposición. Gustavo, yo tengo mi opinión formada con el tema de la reelección, pero en realidad en las localidades chicas a la gente no es un tema que le mueva el amperímetro, ni mucho menos. Al contrario, por ahí vos hablas con alguien y decís, no, pero es que no puede más ser candidato. Oh, pero ¿por qué lo van a sacar si es excelente? La verdad que con todo lo que hizo en el pueblo, en la localidad, digo, es muy diferente a todo esto que se escucha en Capital y en los medios, que la institucionalidad, que el cambio, que es como que son realidades tan distintas. ¿Cómo lo ven ustedes desde los estudios? Que es una cuestión de oportunidad. Digo, si vos me dijeras que las reglas son claras, inamovibles y son parejas para todos, perfecto, vamos con esas reglas. Ahora, el querer cambiarlas porque te conviene a último momento me parece que está fuera de discusión. Pasa por ahí. Creo que se han acordado tarde de algunas modificaciones, quizás no le han dado los tiempos políticos y bueno, la verdad es que la realidad te marca un contexto que es muy hostil con estas aprovechadas, con estas cuestiones de ventajas políticas de Ventajita. último momento, ¿no? Que es lo que perjudica, digamos, a la maniobra. Entonces, si vos me hubieras dicho que esto lo arreglaron hace 10 años atrás, que la reelección es para todos los intendentes por igual, vamos para adelante. Es lo mismo que, por ejemplo, en Mendoza. Mendoza no es Claro, que sean no reeleccionistas, repitan. pero respetan las cláusulas y tratan de no modificar las cuestiones electorales. Fíjate que ellos introdujeron la boleta única de papel como la de Córdoba, en Mendoza, pero Sí. no habilitaron la reelección del gobernador. Ujú. Sí, 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 no se cambian las reglas. Se Gustavo, cambian, pero tiene que haber un alto grado de consenso y un tiempo suficiente de instalación de ese consenso. Las cosas sí, por hechas supuesto. a último momento, bueno, muy opacas, Sí, ¿no? despiertan muchas suspicacias con respecto a la oportunidad, como acabas de decir vos. Así es. Gustavo, eh, esta mañana Cristina tuvo la oportunidad de hablar en el juicio bueno, de decir lo que piensa. Técnicamente no sé cómo se llama esta posibilidad que le dan para hablar y demás. ¿Vos pensás o ustedes en los estudios ven que la gente está involucrada en esto de qué pasa si la condenan, qué pasa con el juicio, o es más de los medios eso? Un poco y un poco. Creo que no se va a conmover demasiado ni lo que hoy apoyan a Cristina como aquellos que no la quieren. No va a haber Claro. de pronto, uy, se partió a la mitad la gente que la apoya. No va a pasar eso de ninguna manera. De cualquier modo, déjame decirte que el rol de Cristina es un rol el más central que hoy tiene la política argentina. Define su propio espacio porque hoy no hay ninguna figura que la pueda reemplazar o relevar de esa responsabilidad de centralidad política. Y enfrente, fíjate vos, los cohesiona a los opositores. Porque si vos le sacás adelante kirchnerismo, Juntos por el Cambio, ¿qué les queda? Les quedan las Sí, diferencias, que tienen y muchas. Sin irnos más lejos, demasiadas. fíjate que todavía Lula, el presidente electo de Brasil, está esperando que algunos dirigentes opositores en la Argentina que pueden ser gobierno reconozcan su triunfo y todavía no han abierto la boca. Entonces, así como esa, tienen un montón de diferencias. El antikirchnerismo, Cristina fue muy hábil en la elección del 2019 en la maniobra, digamos, de ponerlo a Alberto Fernández. Le salió mal la maniobra de la gestión presidencial, ¿no? Está claro. Ahora, esa maniobra puede volver a repetirse, porque ese núcleo duro de votantes, aún con una condena a Cristina, es altamente probable que vaya a un candidato del peronismo. El dilema que hoy tiene el peronismo es que es mucho más nostálgico que una fuerza política que apela al futuro. Yo creo que hoy el peronismo tiene enormes problemas. Fíjate esto que te voy a decir que es interesante.
merced a las malas elecciones legislativas del año 2019 y 2021 sobre todo, si repite una mala elección el año próximo en términos legislativos, va a ser la primera vez que el peronismo va a ser minoría o segunda minoría en el Congreso Nacional. Es decir, que vamos a tener un Congreso Nacional, un Senado y una Cámara de Diputados mayoritariamente antiperonistas. Este es un dato. Si el próximo peronista es Massa, va a tener seguramente una enorme dificultad, digamos, en el Congreso. Pero, bueno, si el presidente no es peronista, bueno, va a tener otro panorama. Sí, bueno, pero no sé, porque también puede estar tan dividido con el tema de Milei adentro también, que no sé si va a ser... Ese es el dato. Digo, con este escenario, la presencia de Milei, la presencia de Milei, mirá, es algo tan disruptivo que rompe todos los esquemas. Nosotros fuimos los primeros a nivel nacional en plantear que había un escenario de tercios relativos en la política argentina, que la irrupción de Milei se ha mantenido en el tiempo. Hoy estamos diciendo que estas tendencias que nosotros vimos 6, 7 meses atrás se mantienen y tienen alta probabilidad de mantenerse al año electoral. Hoy Juntos por el Cambio está en un andarivel que va entre el 30 y el 35%. Frente de Todos va entre 25 y 30 puntos y los libertarios, Vivi, van entre 20 y 25 puntos. Por eso no podemos descartar un escenario de Milei en segunda vuelta. Hay que evaluar también si ese votante de Milei, si le toca ser tercero, va a inclinarse para un lado o se va a abstener. Hay muchos elementos para analizar, pero bueno, el escenario es así como te estoy Además, contando. Gustavo, ese hoy termina siendo el piso de Milei. Hay que ver, porque Milei hasta acá está beneficiado por los errores de la política, ¿no? Yo siempre digo que Milei es hijo legítimo, digamos, de la política argentina. Sí, totalmente. Las causas que llevan a que Milei tenga presencia son los malos gobiernos y los malos resultados económicos de los últimos años. Entonces, si no hay una autocrítica mediante y no hay un plan económico concreto, Milei va a tener su chance. El problema de Milei pasa por otro lado. Fíjate, toda la posibilidad de Milei se puede llegar a frustrar si él comete el error de presentar candidatos en las elecciones provinciales. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las provincias en donde Milei mide, ponele 20 puntos, que en Córdoba mide eso, uno podría llegar a caer en la tentación de que Milei podría llegar a tener candidatos a gobernador que tengan ese caudal. Ahí hay un error gigantesco, porque hoy Milei, salvo en Capital Federal, y no sé, no existe todavía un dirigente que logre contener ese caudal que tiene Milei. En otras provincias Milei está primero, pero no tiene ni siquiera militantes. Claro. Entonces, va a ser realmente muy difícil ver que los libertarios tengan una participación en las elecciones provinciales, como le vendría muy bien a mucho peronismo, ¿no? Por eso te lo agrego como un dato. Los están fomentando y buscando. Los peronismos a niveles provinciales van a tener esta disyuntiva. Con un Milei tan fuerte, ¿cómo no van a poner un candidato a gobernador que le reste votos a Juntos por el Cambio? Por Sin embargo, supuesto. yo te diría que eso no sé si se va a poder dar. No es directamente proporcional la relación. Gustavo, se nos fue el tiempo. Te comprometo a que en marzo, o febrero, ya con los números más frescos y habiendo pasado, el Mundial, habiendo pasado las fiestas y lo que son los recesos en la administración pública del mes de enero, nos juntemos de nuevo y nos cuentes, cómo se va moviendo todo este escenario. Dale, con gusto. Vos sabés que para mí es un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Ya lo escuchamos al licenciado Gustavo Córdoba. Estamos como todos muy expectantes a ver qué hace nuestra clase dirigente. Esperemos que esta vez estén a la altura de las circunstancias. Y no lo digo solo por la oposición, también lo digo por el oficialismo. Buena semana, buenas noches.